Cordial saludo, comunidad andina y profesor. Soy el estudiante Iván Raúl Posada López. Bueno, entonces para esta introducción comienzo por hablar de las características distintas de la genealogía de género y el pensamiento feminista. Como primero, pues bueno, en el caso particular de América Latina, en la conquista y la colonización de manera desigual y opresiva, se refuerza la adjudicación de las mujeres en un rol ya secundario, inferior, servil. Entonces, por tanto, hay una característica en sus orígenes ya de agravio comparativo, ya que una clase colonialista hegemónica con pretensión de legitimidad, pues ya naturaliza este estado de las cosas, esa supremacía de un sector sobre otro. Como segundo, bueno, ya la otra característica, pues se trata de cómo se transforma la percepción que en el imaginario colectivo se tenía del liberalismo político, ya que era sinónimo de democracia este liberalismo. Entonces, lo que logra el feminismo también es desmantelar esos verdaderos intereses de la clase burguesa que impulsó pues la Revolución Francesa, las cuales ya buscan era institucionalizar libertades individuales como un mecanismo de protección de su actividad, por ejemplo, comercial principalmente, la expansión de su proyecto capitalista, pero no eran en realidad libertades que habilitaran la participación activa de sectores como campesinos, como indígenas, como mujeres. En definitiva, tuvo una función educadora, pues nos enseñó que la Revolución Francesa en realidad fue una revolución liberal, más que democrática. Como tercera característica, por ejemplo, bueno, en casos como los de María Stewart, señalando el racismo y el sexismo en público, como los de Sojourner Truth, llevando a cabo su discurso ¿Acaso no soy mujer? Por ejemplo, la señora Rosa Parks en 1995, cuando por allá en un autobús se negó a ceder el asiento a un hombre blanco, aunque eso inclusive fuera mandato legal. Entonces hacen ver que el feminismo no se limita solo a una idea, sino que también ha sido una práctica. Se ha pasado de la teoría a la práctica, ya que principalmente con el puño y esfuerzo del activismo es que se hizo visibilizar, ha revestido entonces una característica de resistencia. Otra característica importante es su característica de progresividad. Si bien es cierto que aún hoy por hoy persiste la situación de agravio comparativo hacia el feminismo, sus luchas activistas han logrado ganar un terreno de reivindicación ya frente a sectores opresores. Por poner ejemplos, estas luchas han conquistado ratificaciones de instrumentos internacionales como convenciones contra la discriminación de la mujer o miremos en el caso colombiano la famosa ley de cuotas, por poner ejemplos. Es decir, han ya paulatinamente reivindicado diversas formas de vida en contextos sociales y políticos, así como el respeto a las diversas formas de vida y de pensamiento. La utilidad de la teoría crítica pues para contribuir a la emancipación de los grupos oprimidos. Por tanto, algo importante es que el feminismo reviste una característica de progresividad. Y por último, como característica también muy importante, hay una gran correspondencia con el pluralismo, ya que por encontrarse las mujeres en inmersas y diversas situaciones y contextos, por ejemplo, una mujer feminista puede ser al tiempo indígena, puede ser al mismo tiempo afrodescendiente, puede tener una situación de discapacidad, por ejemplo, en fin, muchas clases de marginaciones, de situaciones manifiestas de debilidad. Esto ha hecho entonces que no necesariamente se hable de el feminismo, sino de los feminismos, de lo cual se desprende que han surgido ya diversos pensamientos en los cuales se ha producido nuevos campos discursivos, metodológicos, que puedan pues así sean diversos tener cabida en la sociedad. Definitivamente también entonces es una característica del feminismo, que tiene esa característica de ser pluralista, ha materializado el pluralismo. Pasando ahora ya al tema de las características de los tipos de feminismo, bueno, empezando entonces por el de colonial.
Bueno, se trata ya entonces de un movimiento en pleno crecimiento, maduración, que se proclama en especial ya revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado que considera pues que ha existido en ese feminismo clásico un sesgo occidental, blanco y burgués. Lo que propone es entonces articular ya la perspectiva de interseccionalidad configurada por el feminismo negro, el feminismo de color, el feminismo indígena. Ese clásico feminismo occidental eurocentrista realmente pues entiende este feminismo que no logró reconocer que su práctica a veces reproducía los mismos patrones que criticaba. Entonces el feminismo decolonial hace ya visibles a las mujeres de diversos sectores, como por ejemplo afrodescendientes, indígenas, apostando entonces así ya a una visibilidad diversa. Ya por el lado del feminismo crítico, pues viene ya de la idea principalmente en Estados Unidos, también en Europa surge, de constituir un movimiento feminista internacional para así luchar pues de manera conjunta contra el patriarcado, esa idea. Entonces, este feminismo tiene una alta pretensión de universalidad de sus ideas contrahegemónicas pues respecto a ese patriarcado. Por el lado ya del intercultural, este feminismo ya tienes un debate, bueno, de gran trayectoria en otros ámbitos como la etnicidad, la descolonización de los pueblos, porque es como un hecho que la subordinación también puede dar, por ejemplo, puede darse en comunidades indígenas, puede darse también en comunidades afrodescendientes, entonces pues no es un fenómeno simplemente del mundo occidental. Por tanto, este feminismo intercultural lo que propone es una idea ya no antropocentrista, sino más bien cosmocéntrica, es decir, una concepción que va más allá de la humanidad. Entonces proporciona ya metodologías que propenden por el reconocimiento de saberes diversos que pues, no han sido visibilizados. Esto ya con el fin de entender diferentes culturas y que en estas pues se pueden también hallar esos patrones patriarcales. Por tanto, este feminismo ya reacciona contra la invisibilización de saberes diversos a los de nosotros los occidentales. Bueno, para pasar ahora a una comparación de los distintos tipos de feminismos, pues comenzando por el intercultural, puede verse que este tiene su mayor trayectoria en otros ámbitos de investigación y argumentación, pues ya que son como más apegados a la etnicidad y a la descolonización de los pueblos. Este ya trata más que todo es de quitar esa idea de patriarcado, de los modelos epistemológicos, esas jerarquías, esas marginaciones crueles ya surgidas, proporcionando entonces así nuevas metodologías o lo que serían metodologías otras. Ya propenden por el reconocimiento de los saberes invisibilizados. Esto pues ya más que todo es con el fin de entender que en cada cultura puede existir un patrón patriarcal que puede no ser concebido como sometimiento. Ahora miremoslo desde una comparación del crítico con el intercultural. Hay una marcada diferencia ya en este crítico y el intercultural en que este intercultural pretende es visibilizar otras diferencias que son ya constitutivas de la subjetividad, como por ejemplo la raza, como por ejemplo la etnia, como por ejemplo la sexualidad, como por ejemplo la clase social. Entonces adicionalmente ya nos propone que las luchas activistas deben ir más allá de intereses determinados de sectores, ya que estos pues precisamente ciegan hasta el punto de no permitir que otras voces hablen, reproduciendo así precisamente ese fenómeno del colonialismo. Ahora, pasando al decolonial, respecto a los otros feminismos, pues podríamos encontrar que este colonial ya considera el feminismo eh, dependiendo del contexto en que se figuren las diversas experiencias. Este feminismo decolonial ya reacciona es como contra esa pretensión de los otros dos feminismos de universalidad, como esa tendencia ya como a hegemonizar esas metodologías en cuanto a esos saberes. Ahora, si miramos, digamos, comparativamente lo que sí tienen en común estos diversos tipos de feminismos, es que finalmente pues todos son una crítica contrahegemónica y por tanto pues han implicado una tensión entre el sector hegemónico detentador del poder tradicionalmente y este otro sector marginado. Ya todos están como en esa búsqueda de la igualdad material y de reivindicar a la mujer su lugar y participación activa en la sociedad.
También tienen en común esa perspectiva que permita superar la intolerancia cultural y entonces hacer que los ejercicios que ocasionan esa característica de subalternabilidad patriarcal se empiecen a superar para generar una igualdad material, es lo que han tenido en común. En una sociedad donde la justicia y la igualdad son valores fundamentales, el feminismo juega un papel crucial. Pero, ¿por qué es importante el feminismo en nuestra sociedad? Bueno, pues en este fragmento de video exploraremos las razones por las cuales el feminismo es esencial para construir un futuro más equitativo y justo para todos. La desigualdad de género sigue siendo un problema persistente dentro de nuestra sociedad. Las mujeres ganan menos que los hombres por lo general, tienen menos acceso a oportunidades laborales y se enfrentan a ciertos tipos de barreras a la hora de querer hacerse con un cargo de liderazgo. El feminismo lo que busca es desafiar esta desigualdad que he mencionado y promover la igualdad de oportunidades. La violencia de género es un problema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Y el feminismo busca proteger a las mujeres de la violencia física, la violencia psicológica y la violencia emocional, buscando como tal crear un entorno seguro y respetuoso donde las mujeres se sientan a gusto o cómodas. El feminismo lo que busca es promover la igualdad de oportunidades y la representación de mujeres en todos los ámbitos. Es por eso que resulta importante que las mujeres tomen partido en temas de política, economía y sociedad, pues hacerlo nos encaminaría a construir ese futuro más diverso que busca el feminismo. El feminismo busca desafiar los estereotipos y promover la diversidad y la inclusión, buscando así que estas expectativas que se generan por los estereotipos no limiten las oportunidades para hombres y mujeres, argumentando que ya es hora de entender que la diversidad de género es diversa y compleja. En resumen, el feminismo resulta crucial para construir una sociedad igualitaria, justa y libre de discriminación. Ya es hora de unirnos y trabajar juntos en la construcción de un futuro más equitativo y justo para todos. Buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Riveros. En este caso les voy a hablar de cómo se hizo el análisis jurídico de todos los argumentos presentados en la demanda en la sentencia T452 del año 2022 en el caso de Ciro Guerra en contra de unas periodistas. Se analizó la demanda de la siguiente manera: se hizo la identificación de todos los argumentos, de los fundamentos jurídicos por los cuales se presentó la demanda, como por ejemplo si existieron algunos artículos de la Constitución que fueron violados realmente para estar en contra del señor Ciro Guerra. También se hizo el análisis total de toda esa argumentación que presentó el señor Ciro Guerra como parte demandante, presentando y hablando y alegando acerca de que se le violaron algunos derechos. También se hizo la evaluación de la evidencia presentada de este señor, donde presentó todas las pruebas en contra de ellos como argumentos en esta demanda. Además de esto, se hizo un análisis de la sentencia, donde se hizo la identificación de los fundamentos jurídicos, se identificaron los artículos, si existieron o no existieron, se hizo toda esa identificación, se analizó la argumentación de la Corte para concluir que no se le violaron los derechos al señor Ciro Guerra. Se hizo un estudio de veracidad de todos los estándares como la debida diligencia de los periodistas, considerando la libertad de prensa versus los derechos personales de Ciro Guerra. Se tuvo en cuenta también algunas sentencias de la Corte Constitucional anteriores, donde se habla de la libertad de los derechos y la libertad de prensa. En este caso, por el caso de la libertad de prensa, estamos hablando por parte de lo de las periodistas. Se hizo también lo de la jurisprudencia internacional sobre la libertad de expresión y también la protección de víctimas de acoso y abuso sexual.
se analizó ese tema para poder llegar a una conclusión de que no se le violaron los derechos al señor Ciro Guerra. Y si estamos hablando desde la óptica de la parte de las teorías feministas, hablamos también del problema jurídico que surge en esta sentencia acerca de estas teorías feministas. Se habla también de una cultura, realmente se alega acerca de una cultura de violación donde en tiempos anteriores se le cometían abusos a las mujeres y pues nadie las defendía, las silenciaban. Por el contrario, donde la demanda puede ser vista como un intento de, ¿sí? Lo que se vio es que el señor Ciro Guerra trató de silenciar, poniéndole la demanda y poniéndole ese esa multa tan alta porque se estaban hablando de él, ¿sí? Supuestamente le estaban dañando la vida personal a él. Entonces también había falta de protección. Se dejaba sin protección a todas las víctimas, por eso algunas ni siquiera demandan, otras desisten de hacerlo, porque esa persona que está ejerciendo ese poder sobre ellas realmente es una persona que tiene muchísimo, por lo general tiene mucho dinero o tiene un mando muchísimo, como un tipo de autoridad ejercida mucho mayor en contra de estas personas, ¿sí? La respuesta de la Corte Constitucional fue el reconocimiento de la violencia de género. La Corte Constitucional reconoció la existencia, que sí hubo la existencia de violencia de género y que tuvo su impacto en todas estas mujeres que denunciaron públicamente al señor Ciro Guerra. Se hizo la protección de las víctimas. La Corte Constitucional estableció que si hubo acoso y también abuso sexual y que tuvo un interés público y fundamental porque todas ellas denunciaron públicamente a este señor. Hubo un equilibrio entre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Se confirmó también los estándares de veracidad e imparcialidad, donde la Corte aplicó la veracidad de la imparcialidad de los periodistas, ¿sí? Al hablar, al poder hablar y poder denunciar públicamente a este agresor. Entonces se identificaron todos los fundamentos jurídicos de esta demanda, se analizó los argumentos por parte de la parte demandante y se ganó dicha sentencia porque se evaluó todas las pruebas para llegar a una conclusión que el análisis de la demanda, a este señor no se le habían violado ningunos derechos, por el contrario, él sí tuvo el abuso en contra de estas mujeres y también el acoso que siempre estuvo ejerciendo sobre ellas. Muchas gracias. Conclusión de la sentencia T 452-22. Se procede a emitir las conclusiones relacionadas con la sentencia de la referencia desde la perspectiva del feminismo. Desde un análisis jurídico se lo argumenta que sustenta la demanda o acción impenetrada sobre las consideraciones y postura por parte de la Constitución y para el caso desde la óptica de la teoría del feminista. La H. Corte Constitucional en la sentencia objeto de regaleza o pretensiones de Ciro Guerra y sentar jurisprudencia en lo relacionado con el periodismo feminista desplegado por las accionadas. El periodismo feminista se inspira en una decisión ética profunda y necesaria en un Estado constitucional de derecho. La superación de la discriminación contra la mujer, la denuncia de la violencia basada en género y la creación de un espacio seguro que para algunas voces que sin su apoyo carecerían de canales adecuados para transmitir su discurso. Está puesta ética. Sin embargo, debe adelantarse a partir de los estándares propios de la profesión.
y bajo los principios de veracidad o imparcialidad que las guían. Asimismo, en la referencia sentencia, al negar las pretensiones de las acciones, la Corte hace recomendaciones la necesidad que se siga haciendo periodismo en defensa de tantas mujeres que ven deteriorados sus derechos. Creo que respecto de estos últimos aspectos se perdió la valiosa oportunidad de profundizar en el alcance de los deberes del periodismo feminismo, cuando a través de ella se divulga escenarios de potencial violencia de género. Desconocen sus derechos fundamentales al buen nombre y honra, presunción de inocencia.